Sí, ahora voy a presentar a la doctora Dora Barrancos. Ella es miembro de la dirección del CONICET, ha sido directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género y la llamamos The Queen. Ahora van a saber por qué. Le debemos todas las medidas de acción afirmativa que el CONICET ha puesto en juego en estos años y es un honor que esté cerrando este encuentro. Bueno, muchísimas gracias, estamos en casa. El tiempo es crepuscular y no solo por la hora de la noche. De modo que este encuentro suscitado por Silvia Kochen tan comedida, amigable y sororamente auspiciado por sobre todo el equipo femenino, gracias a Lina, me parece que está entre las cuestiones más luminosas que tenemos. Así que, bueno, muchísimas gracias por habernos convocado hoy y estar aquí tan orondamente hospedadas con tantas queridas compañeras, colegas, amigas. Bueno, yo tengo creo que 20 minutos, ¿no? Trataré de, ¿viste? Bueno, lo mío es toda una bizarría, el reto cultural a la naturaleza. El reto de la cultura a la naturaleza. Cuando yo era muy joven, lo fui, recuerdo como una de las primeras experiencias de mi formación en el área de ciencias sociales. Yo comencé a estudiar sociología, pero nuestra casa era filosofía y letras, de modo que teníamos capacidad para seleccionar materias de otras disciplinas. Yo estaba en duda, la filosofía, la sociología, todo me atrapaba y me atraía, la psicología, la historia, pero finalmente decidí por sociología. Pero lo maravilloso que nos ocurría en aquella casa, ustedes no habían nacido, así que Diana tampoco, era que teníamos un diálogo multidisciplinario en de veras, porque efectivamente se forjaba nuestra construcción, nuestra formación, con esta cuestión de seminarios en diferentes carreras. Recuerdo que para mí fue muy impactante, creo que estaba entre la cuestión de psicología, en la primera materia, si mal no me recuerdo, introducción a la psicología. A mí me pareció extraordinario el debate, la dialógica, la dialéctrica entre algo que en aquella época, de manera así muy acertada, era nature versus nurture. Yo estaba impactada. Era el diálogo entre lo dado y lo adquirido, entre lo heredado y lo que habíamos construido. Y me parecía que, por supuesto, ahí había lances ideológicos y políticos en ese debate. Y recuerdo un texto que a mí me marcó mucho, aunque no lo he vuelto a leer ahora por condición de haberme invitado y haber sido tan osada y ponerle este título. Me acuerdo de un texto que me parece que ahora ha perdido aquella epifanía, ¿no? El famoso texto de Dobzhansky, que seguramente acá debe haber alguna colega de mi franja etaria, que se llamó Las bases biológicas de la libertad humana. Obviamente, aquí la controversia tenía también un sentido político, porque en aquella época, estoy hablando de los 60, estábamos con todas las agallas para transformar radicalmente la sociedad. Entonces, en ese debate de lo que había sido impuesto por la herencia, sin haber tenido, después ahora voy a comentar qué cosas en las que yo misma trabajé como historiadora, no tenía una sintonía tan clara respecto de los elementos de lo que significaban en toda casa aquel significado tremendo de los elementos hereditarios, de la clausura determinista, biologista, pero sí tenía inspiraciones bastante instintivas y hasta creo que un poco más culturales, debido tal vez inclusive a una construcción de familia, dada que mi familia era completamente antifascista.
Por lo tanto, había un constructo mío antifascista, que era el que contestaba este determinismo inexorable de la herencia, porque el determinismo de la herencia es el determinismo del racismo, es el determinismo de todas las conculcaciones de la libertad humana. Entonces, había ahí, digo, más intuiciones, por lo cual Dobzhansky me pareció colosal, un texto en el que leía lo biológico como la apertura a la libertad humana y no a la constricción humana. Ese texto es de los años 54, Dobzhansky había nacido, creo que en Ucrania, genetista, zoólogo, se había ido a Estados Unidos y ahí con otros zoólogos importantes estuvo en un laboratorio muy, muy destacado. Por lo tanto, digo, me inscribí rápidamente en las que estaba a favor de la cultura, de lo adquirido, como una respuesta política al mandato de una estructuración inexorable. Insisto, porque todavía estábamos bastante cerca, creo que se estaba cerca de un renacimiento notable, como hemos sabido, del genetismo, etcétera, por suerte y gracia de los grandes descubrimientos de los años posteriores a los 50. Dije que más tarde me vinculé a estas cuestiones a propósito de los estudios de la eugenesia en el trazado político, tanto del anarquismo como del socialismo en Argentina. La eugenesia fue, yo diría, el instrumento directo de esa realización, pseudo-realización del evolucionismo determinístico. Darwin no inventó el determinismo evolutivo. Es cierto que Darwin después se convirtió al darwinismo. Entonces hay unas posiciones diferenciales del Darwin original, que es un Darwin de la contingencia, de la azarificación, de la multitud de factores que actúan para construir pasos diferenciales e inclusive toda la cadena evolutiva. Entonces, Darwin, digo, porque luego hizo una cuestión más económica, el Darwin viejo es un Darwin que no tiene nada que ver con su maravilloso texto de la evolución, que, digamos, entre las economías notables de finales del siglo XIX y el XX, entre las economías notables estuvo la de la eugenesia. Galton era primo de Darwin y la eugenesia fue la pseudociencia de más éxito. Fue el bestseller que se ocupó todas las cuencas. Las ocupó a todas y a cada una porque la eugenesia arrebató los espíritus a la extrema izquierda y a la extrema derecha. De modo que fue un credo en donde hay posiciones obviamente diferenciales dentro de las corrientes. Llamamos por eso eugenesia positiva y eugenesia negativa a esas posiciones. En el caso de la eugenesia negativa se va a parar directamente al nazifascismo. Es decir, hay que eliminar todas y cada una de las fuentes que conspiran contra la perfecta herencia para sostener razas impolutas. Y del lado de la eugenesia positiva, en una especie de diástole y sístole, estaban nuestros empeñosos anarquistas. Voy a recordar a Paul Robin, por ejemplo, que mantenía la diatriba eugénica. Los anarquistas, las anarquistas hicieron una especial acogida de la eugenesia y sostenían que la eugenesia derivaba de tres fundamentaciones notables. ¿Cuáles eran? Una buena herencia, por eso había que hacer que las clases obreras se protegieran, había que hacer que las clases obreras no tuvieran tuberculosis para no demeritar su propia herencia. Entonces, una buena organización social era lo que decía Paul Robin. Por supuesto, los anarquistas estaban contra el Estado por considerarlo el sometedor y obviamente contra el sistema capitalista y demás. Y el tercer elemento de Paul Robin era una buena educación. Por donde se lo vea, era una conversación entre lo dado y lo adquirido, en donde lo adquirido tenía un peso notable, organización social y buena educación,
no provienen de la herencia, provienen de los significados notables de modificadores sociales, políticos y medioambientales. Lo que quiero decirles es que la eugenesia arrojó de nuevo una parva de contenidos extraordinarios acerca de la naturaleza, de la biología, lo que ocurre a los 6 años, etcétera, etcétera. Esa naturaleza naturanda ocupaba un lugar excepcional en materia de dictatum moral. He ahí el repertorio por el cual han sido eficaces los contenidos científicos, no los pseudocientíficos como la eugenesia, sino los contenidos científicos de la biología, perdón, porque no se asusten, todas las ciencias tienen problemas de asidero patriarcal. Lo que quiero decir que la biología se dio a sí mismo el dictatum de lo normal y lo patológico, obviamente pasado con toda eficacia a la medicina y a todo lo que sabemos. Lo normal y lo patológico. ¿Por qué? Normal y patológico son secuencias morales. No es solo la patología que subvierte una buena organización biológica, el organismo se subvierte al punto de una cierta inmoralidad en su afección. Esa naturaleza reverencial de mis amigos anarquistas es notable. Quien le puso reto, y voy a recordar algún aspecto tremendo de la eugenesia negativa y ciertas mitificaciones. Voy a recordar hay mucho educadora aquí presente. Ustedes recordarán el extraordinario, aquel primer test mal llamado de inteligencia de Binet-Simon. Binet-Simon no hizo, era el grupo, ¿no? Binet y Simon. A fines del siglo XIX, el gobierno francés, que ya había construido la escuela pública, gratuita, laica y demás, más o menos a la altura de nuestro propio sistema, finales del siglo, inicios del siglo, le pide a Binet, a su laboratorio, que indaguen por qué la escuela no podía llegar con tanta eficacia a muchos alumnos que dejaban la escuela. Había una alta deserción. El gobierno francés, la nación francesa estaba empeñada, obviamente, en la educación de base elemental y había tanto fracaso escolar. De modo que Binet-Simon hicieron un protocolo para reconocer qué deficiencias había. Este protocolo en realidad dio resultados sociales, pero fueron pasados como psicobiológicos. Lo que Binet-Simon decía era que los chicos pobres tenían más problemas, pero porque eran pobres, no porque eran menos inteligentes. La reducción al principio de la inteligencia a la altura de la pobreza fue el empobrecimiento de todos estos sistemas. Quien adoptó el test Binet-Simon con un acto hasta notable, fue el célebre Henri Godard, célebre figura que Stephen Jay Gould, en La falsa medida del hombre, le ha dedicado tan bellos textos. Stephen Jay Gould fue un paleontólogo muy amigo de las mujeres del feminismo, perdone. Y Stephen Jay Gould, en La falsa medida del hombre, le dedica, ¿no? Desmonta lo que han sido las técnicas pseudocientíficas o de mala conceptuación o de afligente conceptuación que no se dieron cuenta, como el caso de la medición de Morton y demás, pero lo de Godard es absolutamente de mala fe. Godard hace una adaptación del test Binet-Simon, usó muchas jóvenes para calibrar la inteligencia de los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos. Hizo un célebre paper en el que nos comenta: 80% de los italianos son tontos, 75% creo de los españoles un poquito menos, vaya a saber por qué. Los rusos eran 90% tontos. El término morón fue inventado por Godard. Godard es una figura increíble. ¿Saben por qué? Porque el entrenamiento la capacitación fue tan eficaz, decía él, que solo al bajar del barco ya las muchachas podían constatar el nivel de inteligencia que traían la gente. Ustedes se imaginan a los inmigrantes bajando en Estados Unidos. Con 5 minutos es terrible, no puede ser. Entonces, vamos a las cuestiones. Yo quiero decirles que estas pseudo-aficiones científicas son
completamente redundantes en libros científicos. De modo que ahora tenemos yo diría que por otra parte, y ya voy a las cuestiones, porque yo estoy segura de que primero la cultura siempre enfrentó a la naturaleza porque efectivamente la naturaleza humana es una contranaturaleza, de modo que tiene un asedio a la naturaleza. El asunto es cómo se volvieron a reinspirar fuentes biologizadoras y determinísticas. Desde luego, ahora tenemos nada menos que la ciencia del genoma. Y ustedes saben que la ciencia del genoma ha redundado a una vuelta a la rebiologización violenta, inclusive haciendo que muchos sujetos desesperados con el sino genético se saquen senos y demás. La verdad es que es una autorización también pseudocientífica. Y yo voy a leer algo, gracias al querido Víctor Pensasade, nuestro amigo, en este texto Genética y Derechos Humanos, dice en su prefacio Jorge Siqueiros, que es un gran investigador portugués. Dice, a pesar de que hoy en día ya sabemos muy bien cuán erróneo es el mito del determinismo y el reduccionismo genético, que la disminución de la variabilidad genética es biológicamente contraproducente y que las teorías eugenésicas no solo son moralmente erradas y pseudocientíficas, sino también ineficaces en su propio designio, siguen apareciendo periódicamente personas y grupos sociales y políticamente motivados que intentan resucitarlas. También Víctor en su texto nos recuerda lo que Watch dice en 2010. La mayoría de las pruebas genéticas no están diseñadas para su uso en personas asintomáticas. La mayoría de las pruebas genéticas en personas sanas no predicen de manera precisa ninguna enfermedad que les pueda ocurrir. Algunas pruebas en gente sana van a sugerir la ocurrencia futura de enfermedades que probablemente nunca van a existir. La práctica de las pruebas genéticas no está adecuadamente regulada ni investigada. Los diagnósticos médicos son complejos y se basan en la experiencia clínica, la investigación y los signos y síntomas y el contexto. Estos elementos determinan qué pruebas tienen sentido y cuáles no. Dada la gran cantidad de variaciones genéticas conocidas, es probable que el 95% de la población pueda ser clasificada como de alto riesgo, lo hemos visto, para lo menos una enfermedad. Hace 2 años, discerníamos o discutíamos muy simpáticamente en una cena con colegas médicos de mi marido y una de ellas me dijo, ay, gracias al mapa genético está resuelto todo. Y le dije, qué suerte que tenemos. Y dice, es muy sencillo, porque el mapa genético ya nos trae la condición para una adicción. Perdón, le digo, pero al chocolate hubo que haberlo inventado para tener adicción al chocolate. ¿Me querés decir adicción a qué? ¿A mirar de cerca a Marte? Porque que yo sepa, y aquí vienen las cuestiones, ya quiero ir cerrando. Miren, felizmente el feminismo fue lo más insurgente contra el naturalismo naturando. Porque efectivamente, después de haber pasado algunos meandros, y a veces hay algunas recaídas, pero sabemos perfectamente que hay un estallido completo de nuestro artefacto biológico. Existe, no voy a excomulgarlo, no voy a abdicar del todo. A veces me miro y sé que tengo 78 años. Pero la verdad es que efectivamente lo bio es lo bio, tiene un principio, un medio, un fin. Cada vez, de todas maneras, estamos alejando el fin hasta un cierto momento, es claro. Pero lo que quiero decir, sobre todo, es que la naturaleza naturanda se ha puesto ahora de moda de manera peligrosísima, y no por la neurociencia ni la biología molecular. Se ha puesto de moda con estas, a dos puntas, con el fundamentalismo religioso y el fundamentalismo estrictamente conservador, que ha puesto inclusive a la naturaleza, lo dije estos días, debajo de Dios. ¿Ustedes no han visto que la naturaleza parece que ha sido inventada? Dios no ha inventado la naturaleza. Llegan al punto de decir, lo que es natural es inexorable. La pregunta, y para terminar, es
¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo que queda de natural? El médico está convencido que todavía vertebra su orientación, el significado de su tarea, sus funciones, inclusive sus sentidos, con eso que contaba Diana, el siglo XIX y los arquetipos anatómicos, etcétera, etcétera. Sabemos hoy que no hay enfermedades, hay enfermos, hay enfermas. Es notable. Los médicos, sin embargo, suspenden el fundamentalismo biológico con una anamnesis completamente cultural. ¿Qué come? ¿Come mucho chocolate? ¿Va a la pileta? ¿Cuántas veces al día duerme? Son preguntas culturales. No son preguntas. Es cierto, él supone que esto es lo que quiero decir, supone que todo esto tiene un significado sobre nuestros cuerpos. Y tiene razón, aunque no se den cuenta. Porque en la interacción con el medio estamos siendo más medio que lo que fuimos. En los laboratorios de biología molecular, los bichitos que se usan ya están pasados por la cultura. La ratita blanca que se usa ya fue recontracultivada. No se usan más esos estropicios de la naturaleza naturanga, es cierto. Alguien que trabaja rata del Guadañal va a trabajar con eso. Pero eso es poco sofisticado. Lo que quiero decir es que en biología molecular, los bichitos del laboratorio son todos completamente intervenidos por la cultura. Y para terminar, la gran provocación. Siempre digo lo mismo últimamente, sobre todo cuando vienen estos retos incomodantes contra la ideología de género y demás. Me gusta decir siempre lo mismo. La naturaleza no tiene la menor idea que se llama naturaleza. Muchas gracias.